¿Recuerdas esta escena? Para muchos de nosotros es una de las mejores escenas de supremacía de poder jamás realizadas en el cine. Esta escena no es un simple acto de violencia, es un acto de infundir terror en Jack Woltz, por atreverse a desafiar a Don Vito Corleone. Con este acto Jack Woltz comprendió que el poder que tenía en Hollywood y su amistad con la Casa Blanca no se comparaban con el poder que ejercía Don Corleone desde Nueva York. Al colocar la cabeza del caballo entre las sábanas de la cama de Jack Woltz, Don Corleone esencialmente le mostró a Woltz lo cerca que estuvo de la muerte. También le mostró que tenía el control de su destino siempre y cuando no le diera a Johnny Fontane el papel en la película bélica. ¿Pero alguna vez te has preguntado por qué Don Vito Corleone mandó a hacer esto? ¿Y cómo logró meter la cabeza de caballo en la cama de Woltz sin que nadie se diera cuenta? Hoy descubrirás la verdadera historia detrás de una de las escenas más impactantes del cine. Aunque antes tengo que decirte que no existe algo oficial que demuestre cómo se realizó este trabajo, o quienes lo realizaron, ya que ni el libro o la película nos cuentan algo oficial. Todo comenzó con Johnny Fontane, un ídolo del canto y la pantalla que estaba en decadencia. Su carrera se desmoronaba y su voz se apagaba más cada día. Johnny se había casado con una actriz de Hollywood llamada Margot Aston, para muchos hombres la mujer más bella del mundo y ciertamente lo era. Pero ese matrimonio se había convertido en un infierno para Johnny ya que su esposa lo había engañado en muchas ocasiones. Un día antes de la boda de la hija de Don Corleone, Johnny se encontraba en la suite de un hotel de Los Ángeles, bebiendo whisky y esperando a que su esposa regresara, ya que era más de las 4 de la madrugada. Cuando su esposa llegó a la suite, Johnny enfurecido le preguntó dónde había estado, pero la respuesta que recibió hizo que se enfureciera más y procedió a golpear a Margot, pero sus golpes no la lastimaban, solo hacían que Margot se burlara más de Johnny. Al final Johnny quedó en el piso completamente humillado. Luego tomó el teléfono para pedir un automóvil que lo trasladara al aeropuerto, ya que solo había una persona que lo podía ayudar y se encontraba en Nueva York. Este era su padrino Don Corleone. El día de la boda de Connie Corleone, Johnny Fontane hace su ingreso y todos los invitados de la boda enloquecen, incluida la novia. En ese momento en el despacho del Don, se encontraban Sonny, Tom y el mismo Don Vito, y al oír los gritos de la multitud Don Vito se alegra bastante, aunque Tom Hagen sabía que solo venía por algún favor ya que hacía 2 años que no se presentaba en la casa de la familia. Luego del alboroto alguien le pide a Johnny que cante una canción, y este se la dedica a la novia. Cuando Johnny termina de cantar corre hacia los brazos de su padrino, el cual lo condujo al interior de la casa. Ya estando en el despacho, Johnny le dice que al recibir la invitación comprendió que su padrino ya no estaba molesto, ya que Johnny le había llamado 5 veces después de su divorcio, pero Tom siempre le decía que su padrino estaba fuera o que se hallaba muy ocupado. Supuso que se sentía disgustado con Johnny. En ese momento el Don se encontraba llenando los vasos con una bebida, y luego le dijo, todo olvidado y le pregunto, ¿puedo hacer algo por ti? Ante esta pregunta, Johnny le cuenta que está pasando por una mala racha, su carrera está en declive, su vida personal está hecha un desastre y su voz está dañada, lo que le impide cantar como antes. Además, menciona que su jefe en Hollywood, Jack Woltz, lo odia y lo ha dejado fuera de un papel clave en una película bélica, que podría devolverle la gloria ya que ese papel encajaba con la personalidad de Johnny. A pesar de que Johnny le ofreció hacer el papel por un precio simbólico, Woltz se negó. Woltz, sin embargo, le dijo que, si le besara el trasero en público, tal vez reconsideraría la oferta. Don Corleone escucha pacientemente mientras Johnny se queja de su suerte, pero lo interrumpe cuando se pone demasiado emocional. El padrino lo reprende de manera dura, recordándole que él no es el hombre que solía ser. Le dice que ha actuado como un tonto, dejando a su familia por una mujer que no vale nada y haciendo todo lo posible por agradar a las mujeres, perdiendo su dignidad en el proceso. Don Corleone le asegura que los problemas de Johnny son el resultado de sus propias malas decisiones, pero le ofrece una solución, descansar y recuperarse. Lo invita a quedarse en su casa durante un mes, alejado de Hollywood, donde podrá descansar, comer bien y reflexionar sobre su vida. Y cuando se haya recuperado, el papel ya estaría listo para él. Aunque en un inicio Johnny le dice que Jack Woltz era amigo de J. Edgar Hoover y que ni siquiera el Don podría alzarle la voz. El Don le dice, le haré una oferta que no podrá rechazar.
A lo que Johnny responde que ya era tarde, que las grabaciones de la película empezarían en una semana y que además ya habían firmado todos los contratos. Pero el don pacientemente le dice que regrese a la fiesta, ya que sus amigos lo estaban esperando. Además, le dice que dejara todo en sus manos. El don, luego de haber recibido a todos en su despacho, le dijo a Tom Hagen que viajara a California esa misma noche a reunirse con Jack Waltz para arreglar el asunto de Johnny. Esa misma noche Tom Hagen viajó a California. Recostado en su butaca, Hagen pasó revista a toda la información que le habían proporcionado. Jack Waltz era uno de los 3 productores más importantes de Hollywood, propietario de su propio estudio, que había firmado contrato con docenas de grandes estrellas. Era miembro de la sección cinematográfica del gabinete, asesor de información bélica del presidente de Estados Unidos, lo cual significaba que colaboraba en la realización de películas de propaganda. Había cenado en la Casa Blanca y J. Edgar Hoover había estado en su casa de Hollywood. Para obtener la cita con Jack Waltz, Hagen hace uso de la influencia de Billy Goff, líder sindical del cine, quien, a su vez, insinúa a Waltz la amenaza de una huelga si no accede a la petición. La reunión, programada a las 10 de la mañana, no es acogida amablemente por Waltz, quien hace esperar a Hagen durante más de media hora. Finalmente, es recibido por Waltz, quien lo atiende con cortesía, pero claramente sin intención de ceder. A pesar de su actitud aparentemente amigable, Waltz muestra una arrogante falta de respeto al señalar que no está dispuesto a hacer favores, ni siquiera a un supuesto amigo del don. Hagen, sin embargo, persiste en su solicitud, explicando que Johnny sería el actor ideal para el papel y que a cambio, el don podría ofrecerle ayuda con algunos problemas laborales. Waltz, visiblemente molesto, rechaza de manera tajante la solicitud, lo que desencadena una conversación cada vez más tensa. No habiendo convencido a Waltz, Hagen se retira pidiéndole que lo llame si cambiaba de opinión. Más tarde, ya estando en su hotel, Hagen recibe una llamada de la secretaria de Waltz indicándole que en una hora aproximadamente un coche pasaría por él para llevarlo a cenar a la finca de Waltz. Para este momento Hagen pensó que Waltz ya sabía quién lo había enviado. La casa de campo de Jack Waltz parecía un lujoso escenario de película. Era una enorme mansión que recordaba las de las antiguas plantaciones. Waltz lo recibió de una manera más amigable y le invitó a conocer el establo, donde se encontraban sus caballos. Además le dijo que después de la cena hablarían de los negocios. Waltz lo condujo a un establo donde le mostró un caballo pura sangre llamado Hartum. Hasta para los ojos inexpertos de Hagen ese caballo era hermosísimo. Waltz le dijo que lo había comprado en Inglaterra por $600,000, le dijo a Hagen que no lo correría y que solo sería un adorno para sus establos. Mientras lo acariciaba murmuró para sí, Hartum, Hartum. Hagen se dio cuenta que ese era el tesoro más preciado que Waltz tenía. Cuando retornaron a la mansión, la cena estaba servida y Hagen preguntó si le daría el papel a Johnny Fontane en la nueva película, pero Waltz se negó nuevamente. Waltz, con una actitud desafiante, le revela a Hagen que su negativa se debe a un motivo personal. Resulta que Johnny había seducido a una de sus protegidas, una joven actriz en la que había invertido grandes sumas de dinero para convertirla en estrella. Según Waltz, Johnny destruyó la carrera de la joven, lo cual provocó su odio hacia él. A pesar de la ira de Waltz, Hagen mantiene la calma y le explica que Don Corleone no olvida las promesas que hace, y que él mismo siempre cumple con sus compromisos. Hagen también menciona que el Don nunca pide un segundo favor a alguien que ya le ha negado uno, lo que implica que las relaciones entre ellos no solo son de negocios, sino también personales. A pesar de todo, Waltz sigue negándose, y en un arrebato de furia, incluso amenaza con utilizar su poder en el FBI para que el Don sepa quién manda. También le hace recuerdo de que él no es un director de orquesta. Le dijo que ya sabía de esa historia, además le advirtió con utilizar su influencia en la Casa Blanca. Posteriormente Hagen se retira de la mansión con dirección al aeropuerto para informarle al Don de las malas noticias. Cuando Hagen llegó a Nueva York, se reunió con el Don. Don Corleone escuchó con atención el informe de Hagen sobre Jack Waltz, mostrando su máxima desaprobación al conocer ciertos detalles. Tras analizar la situación, el Don quiso saber si Waltz era capaz de arriesgarlo todo por honor o venganza. Hagen respondió que no, que Waltz no era siciliano. Con esto, el Don ideó un plan que ejecutó al día siguiente.
En una escena eliminada de la película El Padrino, se observa a Don Corleone decir a Hagen que llame a Luca Brasi para encontrar una forma de razonar con el señor Jack Woltz. Aunque la película y el libro no cuentan cómo se realizó este trabajo, aquí les va mi teoría. Don Corleone ideó el plan para degollar la cabeza del caballo más preciado de Jack Woltz, ya que esta era la forma de infundir miedo en el productor y hacerle saber que su poder en Hollywood era muy inferior al poder que ejercía la familia. Esa misma noche Luca Brasi, siguiendo las órdenes del Don, viajó a la finca de Woltz, llevando consigo la fría determinación que lo caracterizaba. En los establos, se presentó ante los guardias con una sonrisa inquietante y un fajo de billetes que hizo desaparecer en sus manos. Les prometió más dinero si colaboraban, y les susurró lo que pasaría con sus familias si no lo hacían. Nadie se atrevió a desafiarlo. El caballo Hartum fue sedado con una droga potente, mezclada en su alimento, hasta quedar inmóvil. Luca entró sin prisa, con un cuchillo tan afilado como su mirada. Un corte preciso separó la cabeza del cuerpo, la envolvió en mantas para evitar manchas y con la ayuda forzada de los guardias, la cargó hasta el dormitorio de Woltz. Sabía que Woltz tomaba pastillas para dormir, ya que esa información se la habían dado los del sindicato. Así, mientras el productor descansaba en un sueño profundo, Luca y sus cómplices entraron en la habitación. Colocaron la cabeza entre las sábanas de la cama, como un regalo macabro. Nadie escuchó nada. Al salir, Luca miró el dormitorio iluminado por la luna y sonrió. El mensaje estaba entregado, y la guerra había terminado antes de empezar. Al amanecer de esa noche, Woltz se despertó sobresaltado y descubrió en su cama la cabeza ensangrentada de su preciado caballo Hartum, valorado en $600,000. El horror y la impotencia lo invadieron, comprendiendo que Don Corleone podía destruirlo cuando quisiera. Aunque Woltz intentó mantener la calma y ocultar el hecho a la prensa, entendió el mensaje, su poder y riqueza no lo protegían. Finalmente, aceptó las exigencias y pocas horas después, Johnny Fontane recibió la llamada confirmando su papel en la película. Ese mismo día Hagen recibió una llamada furiosa de Woltz, quien lo insultó y amenazó, sin mencionar al Don, lo que confirmó el éxito de la estrategia. Así fue como un rechazo se convirtió en una advertencia que marcó la historia del cine. Nadie humilla a la familia Corleone, y vive para contarlo. Bien amigos, ese fue el video de hoy. Me despido de ustedes sin antes pedirles que se suscriban a mi canal y que compartan este video con aquellos que son amantes de las obras de Mario Puzo.